More than 2,000 buildings were destroyed on Maui, another 500 damaged as the long road to recovery begins. We do begin with the terrible reality sinking in after wildfires raced across Maui. Across Maui tonight, the catastrophic toll of this historic disaster coming into focus. La pintoresca isla de Maui, un lugar de una belleza impresionante y paisajes serenos, se ha enfrentado a un desafío sin precedentes. Un incendio furioso que ha dejado a su paso una estela de destrucción. Nuestros corazones están con aquellos que han sido afectados por esta tragedia. Pero en medio de la tristeza y la incertidumbre, tomemos un momento para recordar al Maui que fue, un paraíso de una belleza impresionante y experiencias inolvidables. Únete a mí mientras emprendemos un viaje a través de los recuerdos de una isla que ha tocado los corazones de innumerables viajeros. Desde la encantadora carretera hacia Hana, donde cada curva revela una maravilla, hasta su atractiva playa de arena negra, los paisajes de Maui han cautivado a aventureros y soñadores por igual. Hoy la isla puede estar marcada, y aunque el camino por delante puede ser difícil, que este video sea un tributo al Maui que fue, a la fortaleza de su gente y a la promesa de un mañana más brillante. Maui eterno, el paraíso antes del fuego. ¿Qué pasó, amigos? Bienvenidos al canal, yo soy Johnny Costa y te doy la bienvenida a este video con este bello amanecer en una playita en Hawái. En unos minutitos te voy a estar mostrando cómo luce el hotel más barato que conseguí aquí, pero antes quiero aclararte que estoy específicamente en la isla de Maui. No sé si ustedes sabrán, pero Hawái está compuesta por 8 grandes islas, entre muchas pequeñitas, y la capital, la gran ciudad, queda en Honolulu. Esa sería la isla de Oahu. Nosotros estamos en Maui, que es una isla mucho más verde, mucho más desértica, y en donde básicamente lo que tenemos son autopistas y playas. Si no me crees, echa un vistazo. Te cuento esto porque en Honolulu hay muchos más edificios, muchos más hoteles, mejor transporte público, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los precios son mucho más competitivos. En cambio aquí en Maui es una isla muchísimo más virgen y virgen, ¿qué palabra es esa? Es una isla mucho más virgen, con menos opciones de hoteles, por lo que los precios son más elevados. Además, el transporte público es casi inexistente en esta isla, así que si vienes necesitas un carro para poder recorrer las playas. Ahora sí, te voy a mostrar el hotel más barato de Maui. Sin duda lo mejor del hotel es que está a escasos metros de esta hermosa playa. Buenos días. La verdad que el hotel más barato de Hawái no está nada mal. Tengo una cama súper amplia, miren el tamaño de esta cama masiva. Y además, como les decía, vista al mar. Miren qué hermosa vista. Y aquí les presento el hotel. Yo sé que esto no es un hotel, pero este vehículo nos va a servir no solo de alojamiento por las próximas noches, sino de ruedas para poder recorrer el camino a Hana, que es un recorrido que promete muchas aventuras y sitios interesantes para ver. Así que nada, ya que se necesita un auto y se necesita donde dormir, ¿por qué no combinar las dos cosas y hacer una aventura extrema en Maui? Vamos a mostrárselas por dentro. Está un poco desordenado ya, pero vean el tamaño de esta masiva cama que nos encontramos por aquí. Además tiene aquí este cooler o cava, como le quieran llamar. Aquí abajo trae una mesa, no la voy a sacar, pero para que vean. Y ya les voy a mostrar la parte de atrás, porque incluso cocina tiene este hotel. Mira, y si cierras todas tus cortinitas, apagas acá tu lucecita, está bien sabroso para dormir aquí. Nadie te molesta. Lo bueno de este hotel es que tiene ruedas y te lo puedes llevar a donde quieras. Y hasta tiene restaurante. Lo malo es que tú tienes que ser el chef. Pero bueno, eso te ahorra unos cuantos dolaritos. Esta es la parte de atrás del hotel. Aquí está el área de la cocina.
Tenemos unos amigos perros allá, vecinos. El área de la cocina. Esto tiene un bidón de agua allí. Y bueno, suficiente espacio para almacenar cosas. La cama, que ya vieron desde el otro lado. Y ya, sencillo, pequeño, pero eficiente. Aquí tenemos nuestra cocinita y vamos a comernos unos espaguetis. Ya tenemos la salsa lista. ¡Ah! Bueno, jajajaja, Mr. Bean. Alquilar esta furgoneta nos costó unos $100 la noche, lo cual es una ganga comparado con los precios de los hoteles en la isla. Además, también necesitábamos un auto para poder recorrer todos los lugares. Y aunque muchos viajeros prefieren alojarse en resorts con todo incluido, para mí lo más importante de este viaje era hacer el Camino a Hana, que es un popular recorrido por la isla que incluye varios puntos de interés, como cascadas, playas, montañas y hermosos paisajes. En este momento nos encontramos manejando una carretera bastante angosta, llena de curvas, y esto es lo que se conoce popularmente como el Camino a Hana. Miren esa belleza, el mar a nuestro lado, la montaña del otro lado. Una carretera un poco peligrosa, pero bueno, estamos acostumbrados. Más adelante en el camino nos encontraríamos con carreteras muy estrechas, con huecos, un montón de curvas y el precipicio literalmente al lado de nosotros todo el tiempo. Bueno, nos estamos metiendo. Y un montón de lugares en los que no podían pasar dos carros al mismo tiempo. Sin embargo, cada sacrificio parecía ser bien recompensado por los paisajes que nos regalaba la naturaleza. Esta cascada que ven allí es uno de los tantos puntos de este Camino a Hana en donde uno se puede parar, tomarse una foto, refrescarse un rato y seguir el camino. Mi lugar favorito de Maui sin duda es este, uno de los pocos lugares así que hay en el mundo. Creo que nunca había visto un azul tan intenso en un mar antes. No se sabe a ciencia cierta cuántas playas hay en el mundo, probablemente miles. Lo que sí se sabe es que apenas unas 20 de ellas tienen arena negra. Y en este video precisamente te traigo a visitar una de estas playas de arena negra. La playa de arena negra es una parada obligatoria en el parque de Waia-Napa-Napa. Se formó tras una erupción volcánica, lo que la hace poco común de ver en el mundo. Y por esa razón, miles de visitantes se han quedado asombrados. Entre ellos, mi papá, quien me acompañó en este viaje. Esto se siente como arena normal. Quizás un poquito más gruesa, pero nada muy fuera del otro mundo en cuanto a la textura. El mar no estaba muy calmado, pero sería un pecado venir tan lejos sin darse un chapuzón. Y más allá de la playa, este parque tiene unos paisajes que parecen sacados de película. Lo bueno de este parque es que no solo es la playa, sino que tienes este recorrido que puedes hacer. Y bueno, cuando te cansas de estar allí en la olita, en la arenita, quieres algo un poquito más activo, te vienes para acá arriba. Eso sí, recuerda, si tienes zapatos, póntelos. Y ahora vas a disfrutar de unas vistas increíbles como esta. Me pareciera ver otra playita, pero no sé qué tan segura sea. Yo soy venezolano y me pasé mi niñez en las hermosas playas de mi país. Luego, hace unos años me mudé a Florida, donde también hay un clima tropical y playas muy bonitas, pero jamás había puesto un pie en un lugar tan curioso como este. Y no se trata solo de la playa, sino de lo curioso, los colores, el contraste que hace, es algo que jamás yo había visto. Este color verde intenso
con el negro y el azul intenso del mar. Aquí con cuidadito, porque si te caes por allí, vamos a suponer que este soy yo. Miren, este letrero me pareció muy curioso porque dice que si te llevas arena o piedras de estas playas te va a caer mala suerte. No sé qué tan cierto sea eso, pero mejor no inventar. Lo que sí es cierto es que te puedes meter en problemas legales si te llegan a descubrir. Y aquí tenemos un túnel y todo esto es lava. Y aquí está espectacular. Si bien el recorrido se llama Camino a Hana, no es Hana el destino final, pues puedes recorrer toda la isla de Maui. De hecho, nosotros ya pasamos Hana y vamos a otros puntos de bastante interés aquí en esta isla. Las calles están buenas, pero hay unos sitios donde es mejor que traigan un carro con amortiguadores. Bueno, y en medio de ese camino tan ajetreado nos encontramos con esto. Habían un par de carros estacionados afuera y escuchamos el agua y dijimos, ¿por qué no? Así que ahorita estamos caminando. Yo no sé en dónde estamos caminando, en el medio de la nada. Pero pueden escuchar el agua allí, voy a intentar mostrarles el pequeño riachuelo. Y al fondo se escucha lo que sería una cascada. ¡Wow! Miren esto. Hay un gentío aquí, por cierto. Pero miren qué espectacular. Esto es lo que te puedes encontrar en Maui en cada esquina. Pero luego nuestro viaje tomaría un giro inesperado cuando decidimos ignorar la ruta típica del camino a Hana y adentrarnos por las montañas de Maui, lo que nos llevó a lugares un poco extraños, incluyendo estas pequeñas tumbas. Sí, tumbas. Pero en vez de regresarnos por la misma carretera, decidimos ir adelante y darle la vuelta completa a la isla, lo cual no siempre pareció una buena idea. Si van a hacer el camino a Hana y no tienen un vehículo 4x4, miren cómo está la carretera. Mejor lleguen a Hana y devuélvanse, porque de ahí para adelante, miren esto. Me metió este caradito, ¿vale? A un huevola. Y yo que lo sigo. Pero todo esto te lo estaré contando en una segunda parte. Además, te llevaré a conocer una de las playas más bonitas y más famosas de todo Maui. Así que te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que me acompañes en esta aventura por el recuerdo de Maui, una isla que hoy día podrá estar golpeada, pero que sigue siendo un paraíso.